Bienvenidos una vez más a mi canal de análisis contextual llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Es para mí un honor poder compartir con ustedes esta información de carácter contextual para poder llegar a conclusiones que son la idea que la Escritura está formulando a través de unos enunciados que no logra comprender la teología. Bueno, la teología es una burla, es un engaño, una falacia, algo que simplemente se estableció con fines de lucro, aunque digan que son una organización sin fines de lucro, eso es lo único que logran hacer, o es para lo único que se creó, para lucrarse, para robar, para estafar a través de dar un engaño, una mentira de algo que ni siquiera logran entender. Yo te voy a explicar de una manera contextual, te lo voy a demostrar con la Escritura, que por cierto dice que encierra todo bajo pecado, pero tiene una función, porque la paga del pecado es muerte, y esa muerte es en Cristo Jesús. Por eso es que yo te he venido diciendo que cuando Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, está hablando de que la paga que Dios te da es Cristo. Pero eso tienes que verlo de una forma contextual, utilizando los enunciados lingüísticos y sacando el contexto que se constituye en la doctrina o la idea para formar esta información. Bueno, en esta oportunidad quiero mostrarte el rudimento de la doctrina de Cristo versus el rudimento del mundo. Ese es el título de este tema. ¿Qué es el rudimento de la doctrina de Cristo y qué es el rudimento del mundo? Fíjate cómo comienza diciendo, por ejemplo, allá en Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofar es un razonamiento humanístico que trata de dar respuesta y explicación a sucesos, a hechos, a ideas. Y terminan estableciéndose como doctrinas, pero en este sentido no tienen nada que ver con la doctrina del Espíritu. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nota que dice que el rudimento no es según Cristo, pero dice el rudimento del mundo. Entonces, ese es el rudimento del mundo. Vamos a la evidencia para ver el rudimento, el otro rudimento. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, capítulo 6, verso 1 de Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hay que hacer una pausa. Por un lado, en Colosenses 2.8 habla del rudimento del mundo que dice que es un engaño, una mentira, porque es producto o produce una filosofía y una sutileza hueca. Y te está diciendo que no te dejes engañar. Por el otro lado, te muestra el rudimento de la doctrina de Cristo que te está diciendo que dejando ese rudimento, pero hay que entender qué significa dejar. Dice que tú puedes pasar adelante a la perfección. Aquí la teología se confunde y piensa que está hablando de lo mismo, es decir, que cuando en Colosenses dice que el rudimento del mundo es un engaño, confunde el término dejar el rudimento de la doctrina de Cristo que te puede hacer pasar a la perfección y creen que han entendido ese punto. El punto es que el término dejar tiene unas aplicaciones que dependen del contexto a donde sea utilizada. Por ejemplo, si mi mamá necesita $100 y yo tengo $200 en mi bolsillo, yo le doy 100. Toma, mamá, aquí están $100 y dejé 100 para mí. Yo no me deshice de los $100. Le di $100 a mi mamá y dejé 100 para mí. No los abandoné,
no los deseché, por el contrario, los dejé ahí porque me van a servir. En Hebreos 6.1, cuando tú ves el contexto, esto lo podemos hacer en otro programa, viene hablando de la necesidad de volver a enseñar cuáles son los rudimentos. Hebreos capítulo 5, verso 12. Habla de unos hombres que eran unos niños inexpertos en la palabra de justicia porque no estaban usando el rudimento. Hay que ver ese contexto. Entonces Pablo viene y establece que se los iba a volver a enseñar para que ya no fueran niños, para que no estuvieran utilizando leche, sino que utilizaran alimento sólido. Cuando llega el capítulo 6 dice, por tanto, conclusión, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero no está hablando del rudimento del mundo. Y te lo voy a demostrar. Dice que el rudimento del mundo es una mentira que produce filosofías, razonamientos personales, huecas sutilezas, y dice, fíjate bien, que son tradiciones de los hombres, conforme a, ahí hay una conformidad, es decir, un elemento produce otra cosa. El rudimento del mundo es conforme a la filosofía, va a producir una hueca sutileza. Por eso es que en Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice la Escritura, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a, hay que entender esas expresiones, los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no hagas, no manejes, ni aun toques, etc., en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Pero escucha lo que dice. Pues si habéis muerto con Cristo. Obviamente, si habéis muerto con Cristo, quiere decir que Cristo lo que produce es muerte. La paga del pecado es muerte. No hay dos tipos de muerte. No está la muerte que te produce Cristo y otro tipo de muerte que debe de verse como algo negativo, algo malo dentro de la doctrina. Fíjate bien, estamos hablando del rudimento del mundo, que es un engaño, una falacia que viene con filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Pero cuando tú ves la expresión y no según Cristo y viene hablando de un rudimento, ahí te está hablando de que Cristo también es un rudimento. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Escucha, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque Cristo también tiene unos rudimentos de su doctrina. Hebreos capítulo 6, verso 1. Ahora te voy a demostrar por qué en Hebreos 6.1 se muestran los dos rudimentos. Fíjate cómo dice, por tanto, conservando, porque era lo que necesitaban. Si tú le das contexto desde Hebreos 5.12 en adelante, ellos necesitaban el rudimento. Pero fíjate lo que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y mira cómo dice, no echando de echar, apostatar, abandonar. Otra vez, ¿por qué dice otra vez? Porque ya se hizo una vez. ¿Y qué se echó? ¿Qué se apostató? ¿Qué se abandonó? El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué dice Colosenses 2:20? Pues si habéis muerto con Cristo. Está hablando de ese fundamento de obras muertas. Pues si habéis muerto con Cristo. Es decir, si tú echaste ese fundamento de obras muertas, porque ese fundamento es el rudimento del mundo. Por eso van juntos siempre. Por eso dice allá en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Escucha, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero uno piensa, es que está hablando del rudimento y de Cristo. Sí, pero es que está hablando de los dos rudimentos. Porque en Hebreos 6.1 te habla, te le da vuelta y te dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de Cristo, de la doctrina, conservando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando
Otra vez, el fundamento del arrepentimiento, es decir, lo que Colosenses 2:20 te dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Y qué produce muerte? Ese fundamento de obras muertas. La fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Dice que si tú apostatas de ese rudimento del mundo que te da muerte, si habéis muerto con Cristo. Escucha, si habéis muerto con Cristo. ¿Y cómo se muere con Cristo? En los rudimentos del mundo, que son lo que dice Hebreos 6:1, el fundamento de obras muertas, de la fe, del bautismo, de la imposición de manos, del juicio eterno. Ese rudimento del mundo, cuando tú apostatas de él, que esa es la misma fe, ya hemos hablado de ese tema. Eso lo que hace al echar ese fundamento, echar significa no solamente apostatar, eso tiene un contexto bien profundo que significa haberlo entendido, haberlo discernido, porque Pablo decía allá en 2 Tesalonicenses 2 y 3, que el Espíritu, las palabras y las cartas no eran suyas, pero no dijo, no las escribí yo, no son nuestras en el sentido. Sentido significa capacidad de mostrar algo. ¿Y de qué viene hablando el verso 1? De la venida de Cristo. Cristo o la venida de Cristo es una forma, una expresión para tratar de decir el rudimento de su doctrina. El rudimento de la doctrina de Cristo se conoce como la venida del Señor. La venida de Cristo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando con respecto a la manifestación del rudimento de su doctrina que tiene la capacidad de llevarnos adelante a la perfección. Dice con respecto a eso, yo les digo, no se dejen engañar, hay que apostatar de la fe, hay que apostatar de la Escritura para que eso se manifieste. Pero la Escritura es el fundamento de obras muertas. Si tú no apostatas del fundamento de obras muertas, por eso dice, no echando otra vez, porque si ya se echó es porque tú tienes el rudimento de la doctrina y tú tienes la posibilidad y la capacidad de pasar a la perfección. Pero si tú no has apostatado, que ahí dice echado, del fundamento de obras muertas, entonces no se cumple Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo, es decir, si tú has muerto es porque ya tienes el rudimento de Cristo. Moriste al rudimento del mundo, que es ese fundamento de obras muertas. La teología, ¿qué estás esperando de la teología? Estás encantado con la teología, estás estudiando teología. ¿Para qué estudias teología? Si al final vas a terminar hablando los mismos cuentos, vas a terminar hablando de por qué Sansón tenía el pelo largo y tenía fuerza, de por qué Jacob, de por qué Noé, de por qué Moisés hizo esto, de por qué caminó sobre las aguas, de cómo hizo Jonás para vivir. Esos son fábulas. Estamos hablando de doctrina. Si tú no conoces doctrina, si tú quieres conocer la información del Espíritu, tienes que apostatar del fundamento de obras muertas, aunque esto no depende del que quiere ni del que corre. Teología. ¿Tú estás esperando algo todavía de la teología? ¿Tú crees que la teología te va a informar esto, que te está informando el régimen del Espíritu? Estás perdiendo tu tiempo. Estás regalando tu dinero. Estás gastando tu vida, que puedes dedicarla a tus hijos, al trabajo, a viajar, a disfrutar, y no perdiéndolo en esos centros de engaño como la teología, como las religiones, que jamás te pueden enseñar cuál es la diferencia entre el rudimento del mundo, que es un fundamento de obras muertas, del cual tú tienes que morir. Si habéis muerto con Cristo, es decir, con el rudimento de la doctrina de Cristo, si habéis muerto con ese rudimento de Cristo a los rudimentos del mundo, entonces ¿por qué tú te sigues sometiendo a eso que te dice la Escritura? Y que, por cierto, encierra todo bajo pecado. Espera un programa más. Soy Vinicio Barrera, desde El Salvador, y nos vemos en el siguiente programa aquí, en el canal de contextualización del régimen
del Espíritu. Saluditos.